Hola, buen día. Shalom. ¿Cómo se encuentran? Saludamos a todas las personas, como siempre, en este video, en este mensaje que estamos trayendo. También queremos sugerirle de manera amable, cariñosa a todas las personas que nos ven, que nos escuchan por Facebook, por TikTok, por YouTube. Suscríbanse al canal. De esa manera nos ayudan a difundir este mensaje. La comunidad Bellava estamos para traer un mensaje diferente. Sé que tocamos temas muy polémicos, temas fuertes, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decirlo, que anunciarlo. Hay mucha desinformación y encima mala interpretación de las escrituras, de los eventos, de los tiempos. Ya vamos para casi 14 días de guerra y algunos ya cambiaron su mensaje, porque algunos salimos a mostrarles y aún otros se sostienen diciendo de que pónganle en cuidado, que hay tres eventos: el rapto de la iglesia, la manifestación o lo que se conoce como la gran tribulación y lo que se conoce como el falso Mesías. En cierta ocasión me hicieron una pregunta por medio de estas plataformas y de a dónde era el Mesías, pero la respuesta querían express, si no, o blanco negro. Complejo de esa manera, presentarlo de esa manera. Así que voy a traer la siguiente parte o el siguiente punto sobre este tema para ir aclarando. Lo último que subimos fue Israel es la Keilah y vamos a centrarlo un poco más. Cuando nosotros miramos o las escrituras nos muestran, en primer lugar, subrayo a respecto de esto, como les he citado, capítulo 7, verso 38, el libro de Geburo o Hechos de los Apóstoles. Este es aquel Moshe que estaba en la Keilah del desierto. La palabra Keilah, que también se traduce como asamblea, debería al griego traducirse como iglesia, porque es lo mismo. Entonces uno se da cuenta que aquí hay unos intereses de aquellos traductores o teólogos para cambiar el mensaje o tomar otro contexto del mensaje, y uno se da cuenta que aquí no hay honestidad escritural. La escritura acaso no dice que le quite el que le aumenta. Entonces escuchen bien esto: los traductores le han quitado y le han puesto. Si ha sido con dolo o con mala intención, júzguelo ustedes. Si ha sido por desconocimiento, júzguelo ustedes. Pero si alguien se atreve a hacer una traducción bíblica, debería ser honesto, correcto, o debería tener conocimiento profundo o claro del contexto general y no hacer traducciones de acuerdo a mi teología o a mi conveniencia religiosa o mi postura religiosa. ¿Correcto? Entonces, basado en ese prisma, de esa premisa, vamos a trazar. Cuando nosotros vemos que Israel sale de Egipto, por mano fuerte del Eterno, le dije, bendito sea, aquí hay unas figuras que hay que mirar. Israel, para cuando Israel llega allí ya es un pueblo. Pero ¿cómo inicia? Con el Elohim de uno. Ya que en Adán, no se concluyó y la descendencia se apartó, vino oscuridad, viene Noah y Noah es guardado. ¿Veis? Ya vamos a llegar a esos puntos. Y luego viene Abraham y en Abraham se manifiesta el bendito sea. O sea, encuentra un hombre de tal manera que le dice, camina delante de mí, y este hombre le copia al bendito sea, y a través de él le hace una promesa, que es la promesa abránica que ya dijimos, y con él inicia este proyecto de pueblo, de familia. Mishpaja. Isaac, Jacob, Israel. ¿Ven? Y esto es interesante porque cuando hablamos de Abraham,
del origen de Abraham, él es de Ur de los Caldeos, o sea, babilónico, Ur de los Caldeos. Luego Isaac ya nace en tierra de Canaán, porque Abraham llegó y caminó, dice, por fe, como viendo al invisible. Traduce o lo expone el Midrash del libro de Hebreos y el libro de Hechos, citado por Esteban, como viendo al invisible. Quiere decir que Isaac, el hijo de la promesa, nace en Canaán. Ya Canaán es heredado, o más bien dado o conciliado. Ahí mismo nace Jacob. Jacob es cananita, Isaac es cananita. ¿Ven? Por eso el Eterno dice que no bajen a Egipto, que era lo fuerte, lo grande, el imperio, el poderoso. Pero sin embargo, Abraham baja y sale interesante de allá. Sale rico porque quisieron codiciar a su esposa y venía una maldición y él dijo, venga, este es un profeta, y lo bendijeron y salió. Isaac no se mueve de la tierra prometida, eso es importante. Pero Jacob baja cuando venden a su hijo amado, a Joseph, baja a Egipto. Quiere decir que Egipto se vuelve como ese protector, como esa realidad para el pueblo. Pero hasta ahí vemos el Elohim individual, el Elohim personal, el Elohim en Abraham, el Elohim familiar en Isaac y el Elohim de una familia, un pueblo en Jacob. Pero cuando bajan a Egipto y salen de Egipto, pasan diferente a ser una nación. Una nación. Y esto es lo importante porque la realidad es que una nación necesita unos ingredientes o unos puntos para ser declarado. Y lo primero es una constitución y tierra. La tierra es importante. ¿Ves? Pero sin embargo, Israel, cuando sale de Egipto, ya sale como un pueblo, eso es un pueblo grande, y va al Sinaí, y yendo al Sinaí, le dan la constitución, o sea, la Torá. La Torá tiene estos nombres, es la constitución del cielo. Como toda constitución de toda nación. La diferencia es que los hombres, los próceres, crearon las constituciones en los pueblos, en las naciones. En este caso, este pueblo recibe la constitución celestial. Y esa es la diferencia. Por mucho tiempo la Torá fue o es el código moral, ético de la humanidad. ¿Ven? Antes de la Torá, obviamente, existe otro código, el código de Hammurabi, pero el código que el Eterno da, que es el código de la Torá, algunos lo llaman el código de Moshe, pero Moshe no fue el inspirador, fue el bendito sea. Moshe es un canal. Es un canal. Pero también este código, para darle, recibe código, o sea, recibe una constitución para dirigirse, y el que se dirige de acuerdo a esa constitución va a ser prosperado. Ahí vemos a Estados Unidos en sus inicios, y vemos muchos pueblos de las naciones en sus inicios, tomaron la Torá como constitución, las bases fundamentales, mismo Inglaterra en un buen tiempo, ahora, cuando se vuelve protestante, tomaron muchas cosas, y vemos cómo crecieron, vemos cómo avanzaron. Cuando se fueron apartando de lo que ellos habían determinado tomar como el bendito sea lo había dado, vemos las consecuencias. O sea, no es que haya un castigo, sino el hombre saca la protección y eso pasa. ¿Ven? Eso pasa. Pero este mismo código, llamado Torah, no ley, Torah, y la Torah quiere decir instrucción o enseñanza. Interesante. Ese es el contexto, o ese es el nombre correcto, el significado del hebreo al español. Instrucción o enseñanza. No ley, no nomo, eso es la traducción al griego y pasó mucho tiempo después. Pero un nombre que quiero traer aquí en este instante, que se llama es Ketubá. ¿Y qué es la Ketubá? La Ketubá se traduce como contrato matrimonial. Quiere decir que este pueblo que llega al Sinaí, a la cual le van a dar la constitución o se va a ver una ceremonia prácticamente. Esta mujer no estaba preparada, o sea, Israel estaba saliendo de la esclavitud de Egipto y por eso vamos a ver la Torá, que el Eterno va a dar instrucción que cuando se conquiste un pueblo y se traiga niñas jóvenes, el judío o el hebreo para casarse con ella tenía que tener un buen tiempo en la congregación y luego que ella entienda esto, se la podía desposar. Antes no, el Eterno está desposando a Israel con 3 meses de sacarla de la esclavitud.
aunque Israel salió de Egipto, Egipto nunca salió de ellos. Pero todo esto es una instrucción, todo esto es una pedagogía. Por lo tanto, esta pedagogía, vemos que este bendito libro o esta Torá también tiene nombre de Ketubá, y Ketubá es contrato matrimonial. Para que se dé un contrato matrimonial o se dé el evento del matrimonio, para darlo de esa manera, más en top, Kedushá, santificación de esa relación, tenía que haber dos testigos. De ahí es que vienen los padrinos, dos testigos. Un testigo de parte de la novia y un testigo de parte del novio. En este caso, el bendito sea. Y en el caso de acá Moshe, quiere decir que Moshe representaba a Israel como testigo, y los ángeles, porque dice que en presencia de ángel el Eterno dio la Torá, representaban al novio, en este caso al Creador, al bendito sea. ¿Ven? Aquí vemos. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Moshe sube a bajar a la Ketubá, el documento que va a hacer que esta mujer, o sea Israel, la novia, la Calá, se comprometa y sea fiel al bendito sea, vemos que cuando Moshe, que es el testigo, baja, y esa es la rabia que le da, encuentra al pueblo, no en general, en particular, dice en orgías, traduce unas versiones, en una fiesta. Y habían creado un becerro. Sabemos qué pasó allí. Porque muchos de estos hombres no convencidos, no claramente dijeron, Moshe se murió, los animales lo mataron, ve Aarón, haznos dioses que nos guíen. Y Aarón permitió, cedió, y se dio todo eso. Cuando Moshe baja, se enciende en ira, quiebra la Ketubá, o sea, las tablas de la Torá, los mandamientos. Entonces no se dio el matrimonio. El matrimonio hebreo o bíblico, conoce como hebreo porque son los que lo practican, pero es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Y si es bíblico hay que entenderlo, que ese es el plan del bendito sea. Y que no tiene una pertenencia en general, sino que es del cielo. Y si es del cielo es para nosotros, para las naciones. En ese orden de ideas, porque dentro de ese grupo que está haciendo Israel al pie del monte, también hay muchos que salieron de Egipto. Capítulo 12, verso 38 del libro Shemot o Éxodo, dice que habían de muchas naciones ahí, que luego le van a dar un nombre, pero eso es interesante. La multitud mixta le llaman algunos comentaristas, que salieron de Egipto con Israel y que no eran israelitas, pero salieron viendo la mano fuerte y poderosa del bendito sea. O sea que también había naciones, de las naciones gentiles, que hacían parte y eran parte del pueblo de Israel, viendo la gloria y la maravilla del bendito sea. Por lo tanto, allí están, y esto es la Calá, esta es la iglesia, al pie del desierto. No se dio, porque el matrimonio tiene dos eventos. Uno se llama Nesuín. ¿Qué traduce Nesuín? Traduce desposorio, o sea, Hashem desposó a Israel. Y el siguiente evento se llama Nesuín y Kedushin, santificación del desposorio, o sea, la consumación de ese desposorio. Hubo un desposorio, pero no hubo una consumación. ¿Por qué no hubo una consumación? Porque la mujer no estaba preparada, porque la mujer, que es Israel, le puso los cuernos prácticamente al Creador con el becerro de oro. Eso se llama el día más oscuro, el día más tenaz, porque le montó otros dioses. Y sabemos qué pasó, porque eso es lo que había en el corazón de ellos, en algunos, y eso terminó siendo así. Y todo eso hace parte de un plan, de un propósito. ¿Ven? Pero aquí estamos. El hecho de que no se consumó no significa que no siga haciendo. Luego vemos cómo sigue, y esta mujer del timbo al tambo, decimos muchos latinos, en Colombia, en el Ecuador, en muchos lugares usamos, que hablamos este hispano parlante, a veces tenemos los mismos conceptos. Del timbo al tambo quiere decir de aquí a allá, de allá para acá, o sea, sin conclusión. Pero el hecho de que no se haya consumado no significa que haya roto. Entonces ese concepto de que Israel era la esposa, no se casó. Se desposó, mas no se casó. ¿Correcto? Entonces vemos que Israel se mantuvo. Por eso dice que como tu marido. Porque Hashem le prometió matrimonio. Pero ellos, en general, no le copiaron. O sea, severo novio le jugó sucio a esta mujer. Entonces vamos a ver en el libro de Osea, que el Creador plasma toda esta pedagogía, pero en la vida de Osea, y le dice que busque una esposa, y Osea busca a Gomer, y Gomer
la esposa de él, es este tipo, es la figura de Israel, porque eso es lo que le dice el Eterno más adelante. Él la tiene, se casa con él, tiene 3 hijos, un varón, 2 mujeres, pero esta cada vez que está bien arreglada, bonita, se va con sus amantes. O sea, Israel y su idolatría se metió en muchas cosas de las naciones, de los pueblos, ¿ven? Y por eso le dice a Osea, así es Israel conmigo. O sea, que la experiencia del Eterno que tiene con Israel, así fue la mujer del profeta. Pero aquí quiero extender un poquito. ¿Ven? Jezreel es el varón, que significa esparcir. Ahí que va a esparcir a las 10 tribus. O sea, es un plan de Dios. E inclusive tan plan de Dios es que el bendito sea le dice a Jeroboam, que era siervo del rey Salomón, que le ayudó en la construcción de muchas cosas, de ahí, que iba y un profeta le sale al camino y dice que tomó una capa y partió 12 pedazos y 10 pedazos se los dio a él. Le dijo, así dice el Señor, 10 tribus serán contigo. Y claro, los tomó. Este hombre no estaba preparado para ser rey, pero el bendito sea le da la oportunidad. Entonces este hombre se lleva a la 10 tribus en cabeza y monta la capital en Samaria. Y él, de celo, de envidia, que el pueblo tenía que subir a Jerusalén a celebrar las fiestas, o sea, cumplir el mandamiento. Entonces él mismo, un israelita, porque él es la tribu de Benjamín, le monta unos becerros, dice que uno en Dan y otro en otro lugar, y cambia la fecha de la fiesta, y cambia el sacerdocio, y monta nuevos sacerdotes que Hashem nunca había querido, o no lo estipuló. Quiere decir que este viola todas las normas, y es un israelita. ¿Ven? No hay que tapar las cosas. Esto es algo que está en la historia, que está escrita. Entonces, ya vemos aquí, Jezreel esparcir. A mí, mi pueblo, An Israel. Mi pueblo, a mí, y lo a mí no es mi pueblo. ¿Ven? Entonces, aquí está el asunto. Se va por las naciones y aquí hay que decir algo serio. Permítame. Ese concepto de que los cristianos son las 10 tribus perdidas, eso no se lo come nadie. Que los cristianos es las 10 tribus el Israel, el Israel no es correcto. No existe Israel físico, Israel espiritual. Israel está allí, es uno solo. Es por eso que algunos de estos, de las tribus, volvieron a unirse con Judá. Sí, se unieron con Judá. No son todas las tribus, porque vemos que sí, el rey Senaquerib se lo llevó el rey asirio 722, pero dentro del tribu de Judá hay levitas, hay de todas las tribus y están ahí. Están ahí como representantes. ¿Ven? Ahora ha habido y hay pueblos que se han proclamado o han demostrado, y hay gente muy experta dentro de Israel que los ha aceptado, como los falasha, o sea, los judíos negros de Etiopía. Y sabemos qué pasó allá. Cuando la reina de Saba se enamora de Shlomo, Shlomo se casa con ella y tienen un hijo, y los príncipes de Israel no la aceptaron a esta reina pagana, que su hijo sea el rey de Israel. Entonces Salomón o Shlomo le envía sacerdote y gente y forma algo allá en Etiopía, y allá se cría el hijo de Salomón. Él es descendiente de Judá, es un judío. Y por eso vemos que en el año 1982 se cumple esa profecía también, de que en alas de águila volarían, y vemos cómo el pueblo judío, hebreo y judío, reconoce a los judíos negros que hoy vemos en el ejército, y una cantidad de gente negra allí, y eso rompe el estereotipo, porque hasta mucho tiempo de la guerra y antes, el prototipo del pueblo hebreo o judío era el europeo, el blanco, y la gente creía que ese era el verdadero judío. Hasta el día de hoy, sinónimo de judío es el europeo, que es el jasídico, y casi desconocen al judío sefardí, que es más de tez oscura, trigueña prácticamente, no oscura, trigueña, y que vivía en España, y que la mayoría de ellos se fueron a Túnez, a Marruecos, a Yemen, y otros a Latinoamérica, y tienen su piel trigueña.
Pero estos judíos negros que salieron de ¿dónde? Allá. Inclusive en China hay otro grupo y unos de Afganistán que se proclaman también ser de las tribus y están siendo investigados, pero que cristianos se proclamen ser judíos dentro del cristianismo, sí hay judíos, sí hay israelí, pero no el cristianismo es las tribus perdidas. Esa falacia si no. Por favor, no se coman eso. O por ahí hay una iglesia norteamericana que se llama la Iglesia de Dios, que se proclamó ser los hijos, ser las tribus perdidas. O los mismos mormones, dentro de sus documentos dicen que son las tribus perdidas. O sea, ahora todos son las tribus perdidas. Eso es falacia, eso es engaño, eso es falsedad, eso no es correcto. Que dentro de esos grupos religiosos hayan judíos que hayan perdido su identidad, asimilado, los hay. Los hay. Dentro del catolicismo los hay, dentro del cristianismo evangélico los hay, dentro del mesianismo los hay, pero no. Ahora que por tener el apellido vas a retomarlo, ya lo perdiste. Y ahí tienes dos cosas, solo reconocer y ser prosélito, convertirte. España reconoció y hace unos años abrió un espacio en Portugal a todos los judíos sefardí que estaban y fueron expulsados en 1492. Venga, tengan derecho. Pero era más político y económico. Pero sí, eso es historia y se sabe que hay muchos judíos dentro de lengua hispana en Latinoamérica en general que perdieron su identidad de 10, 15, 20, 30, 40 generaciones atrás que no saben. Como hay otros que han mantenido oculto por los temores de la Inquisición o de la persecución religiosa, y ahí han estado, y sí, claro, que tienen su origen, pero que hayan practicado, no. Dicho esto, que era, comillas, la cierro, ¿cierto? Entonces vemos que Israel es la novia. Es más, tiene Ketubá, que es la Torá. No es posible. Y ese es el concepto teológico. No es posible que más adelante, acá en el Nuevo Testamento, va a decir que la iglesia es la novia. ¿Cuándo acá cambió Jesús o Yeshua? No creó una iglesia, no creó una novia. No, señores, por ningún lado muéstrame las escrituras. Más bien dice, este es Moshe que estaba en la asamblea, en la Keilah, en el desierto. Es la misma continuación de aquí del Nuevo Testamento. Continúa. ¿Qué pasó? Como no hubo consumación, porque no se dio el matrimonio, entonces la renovación del pacto, que va a ser el pacto renovado, Jeremías 31, entonces esta misma mujer va a ser renovada, le van a sacar el corazón de piedra, o sea, hablando de que la Torá que estaba escrita en piedra, y ahora va a ser un corazón de carne, quiere decir que ahora la Torá va a estar escrita en el corazón, o sea, en la mente y en el corazón, Jeremías 31 y Hebreos 10 lo dice, 7. Correcto, es la misma mujer, no cambió de mujer. Porque si en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, el Eterno tiene una mujer, y en el Nuevo Testamento, Yeshua tiene otra, o sea, ¿qué clase de Dios es ese? Perdone, pero estamos hablando de algo extraño. Si no lo sabía, sépalo. Y si no lo conocía, no se come esa mentira, hombre. No se come esa falacia. Es la misma, Israel es el mismo. Quiere decir que estos nuevos creyentes, por la fe en Yahushua, del origen gentil, que sí es práctico y sí es claro y que sí sucedió, porque cuando Yahushua llega y se monta a la escuela nexarita, ahora, eso es historia, cualquiera lo ve, eso es historia, ¿ve? Y ahí vemos cómo este grupo crece, avanza. Ante la destrucción de Jerusalén en el 70, ya las obras misioneras han avanzado hacia afuera, o sea, de Israel, en Antioquía y Priscila, y viene un hombre llamado Shaul, Ben Gamaliel. Sí, nace en Tarso, pero él es Shaul Ben Gamaliel, porque es criado a los pies de Gamaliel, y ese es su hijo, no biológico, su hijo engendrado por la palabra. Tiene la experiencia con el Adón Yahushua y él es el que se encarga de hacer esa obra, o el Eterno le encomienda esta obra, y esta obra justamente vemos cómo avanza, y ya luego vienen más gentiles de las naciones a hacer parte, porque esa era la promesa. Ese es el cumplimiento de la promesa. Por favor, estudiemos.
No existe cristianismo. Yeshua no levantó cristianismo, ni Shaul levantó cristianismo, ni es el padre ni es el fundador del cristianismo. Cuando dice el libro de Hechos del Testimonio, y este es el fundador, que es como una plaga, no dice cristianismo, esos son traducciones, dice Nexarita, los del camino, los que enseñan la halajá de Yahushua. Esa es la palabra que aparece, los del camino. Esa palabra en español, en hebreo, lo que quiere decir es los que siguen la halajá, los que siguen camino a seguir esa halajá, los que siguen la halajá, las enseñanzas orales de Yeshua y de los apóstoles. Así se conocían dentro de las naciones afuera. Por lo tanto, quiere decir que esta que le van a denominar que es un organismo que no tiene sentido, es una ameba, porque todos estos creyentes en Yahushua vienen a ser injertados o vienen a ser parte de Israel. Ahí. Por eso Pablo les dice, o Rabbi Shaul le escribe en los Efesios, que fueron llamados a la familia de Dios. No tienes por qué formarte otra familia, no tienes por qué crearte otra familia. Ya existe una familia y es la familia del bendito sea. Ahora, si tú no quieres ser parte de eso, es tu problema. ¿Ves? Es tu problema. Pero el Eterno te dio un nombre, te reconcilió, te injertó y te dio promesa. Cuando te injertas dentro del olivo. Y dice que los mandamientos que de antemano estaban, también te los da. No te inventes nada. No te inventes leyes, no te inventes normas, no te inventes doctrina. Eso no es correcto. Sigue las bases que están y por eso está Hechos y nos va a mostrar qué pasa, por qué se hace el primer concilio de Jerusalén en el año 50, por estos nuevos creyentes gentiles que están siendo adoptados, están siendo llegados, están siendo. Entonces la problemática es, ¿siguen las normas o no las siguen? Y ahí les dan 4 normas. Pero hacen parte del pueblo, no fuera del pueblo. No se hace otra iglesia. ¿Cuándo se crea la institución de la iglesia? En el 312 al 325 con el concilio de Nicea. Pasaron 200 y punta de años y se va a establecer en el 380. Y eso sí es una cosa diferente. Y ahí fue que rompe totalmente todo y entonces quedan los judíos aparte y se forman los nuevos creyentes que se van a denominar cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Que ese es el sincretismo que Roma crea y luego crece Roma papal, que se conoce, o Roma religiosa, y va separándose de la Roma militar, de la Roma que va a decaer, y luego permanece la Roma religiosa hasta el día de hoy. Y Roma es la que crea esta dicotomía de la teología del reemplazo, de la teología de la sustitución. Crea la iglesia y la patrística y se van abriendo y hasta formar otra doctrina, otro Dios y otra cosa. Ahora, que el cristianismo es parte de las enseñanzas abránicas, eso es una caricatura. No, señores, eso no es así. Ahora, que dentro de los católicos y cristianos evangélicos hay gentes buenas, honestas, serias las hay. Que ese es el asunto. Y aquí voy con esto. Quiere decir que quienes hacen parte de de los nuevos, solo los redimidos, los nacidos de nuevo, no los que participen en una confesión de fe. Es que esta es mi confesión de fe, eso está muy bien. Pero eres redimido, eres nacido de nuevo. De modo si alguno está en el Mesías, o sea, tiene un encuentro con el Mesías, nueva criatura es. También de los que se proclaman mesiánicos, porque algunos solo tienen doctrina, no tienen vida, están muertos sus delitos. Entonces, para ser parte, necesitas tener este sello, nacidos de nuevo, o sea, los redimidos. Hay que ser redimido. Pues claro. La redención tiene que ver con el Goel, que les digo, con el que nos va a comprar, como el caso de Ruth. Y obviamente el pariente más cercano. Y en este caso el pariente más cercano se llamó Yahushua. Ahora sí tiene sentido, ¿cierto? No como el hombre que se hizo Dios y se murió. Él no era un Dios hecho hombre. Eso solo pasaba en la mitología griega. Solo Zeus era un Dios pervertido que miraba a las chicas, las enamoraba y las embarazaba para que vengan semidioses. Jesús no es un semidios, es un hombre, porque dice capítulo 2, verso 5 de 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yahushua hombre.
No es un semidios, 100% Dios, 100% hombre. Eso es un concepto teológico, no aguanta una revisión, no tiene una base teológica. Perdón, escritural, porque teológica sí. Y esa es la diferencia entre las posturas teológicas. Entonces, ay, ¿qué postura tiene? Perdón, ¿cuál postura? Vamos a las escrituras, aquí no hay postura, aquí hay una base bíblica. En honestidad y en transparencia, esa debe ser el fundamento. Las escrituras. Ahora, todo está en la escritura, hay cosas que están oral. Hay cosas que están oral. Y estos documentos, sobre todo lo que se conoce como Nuevo Testamento o Brit Hadashah, eran orales, se pusieron por escrita. Así que no todo está escrito. Ahora, eso es lo que dice Juan, que si se hubiesen escrito todo no tuviéramos con qué cargar, pero que lo que se escribió, o sea, que lo que se registró es solamente para que entendamos que Yahushua es el Ben Elohim. Es el Ben Elohim. Es para eso. Pero hay muchísimas cosas que quedaron oral, que hacen parte del Talmud, que hacen parte de la Gemara, que hacen parte de la tradición judía y que hace parte de una tradición que el cristianismo no quiso tomarla. Pero que también el judaísmo no ha querido, porque si pusiera a ver, y muchos que están estudiando, lo están viendo, se están dando cuenta que Yahushua es un judío y que los apóstoles eran judíos y que estas enseñanzas son judías. Pero sabemos que hay dos caminos aquí y también tienen sus propósitos. Dicho eso, la iglesia no se vista, no se, porque puede quedar con los crespos hechos. O sea, lo vuelvo a repetir, si Abraham le dijo a Elíasar que le busque esposa, no es del lugar y que vaya a su parentela, pues lo mismo, el Eterno no le va a buscar, es la misma mujer, es la figura. O sea, no le va a dar una esposa a su hijo gentil. O sea, pensemos, es la figura. El Eterno le busca esposa. Si no le va a buscarle una esposa gentil. La iglesia es la novia. Con razón, están como están, porque están fuera del plan. La novia sigue siendo una judía y tampoco es la mesiánica. Es Israel, es Israel. Que los gentiles, llámese cristiano mesiánico, llámese cristianos protestantes y católicos y todos los que entran allí, hacen parte de esta mujer, de esta iglesia, de este pueblo, porque ya fuiste engendrado dentro del olivo natural y te dieron una familia y te dieron un nombre. Ve y tienes pacto y tienes promesas, ahora sí. Fuera de Israel no tienes nada. Dentro de Israel lo tienes todo. Aquí estás con Israel, acá estás por fuera de Israel. Israel es el plan de redención para esta humanidad. Así que cuando venga la transformación o llegue lo que se conoce como la segunda venida de nuestro Don Yahushua, dicho esto, eso hay que replantearlo. No es así, como la teología sistemática lo ha expuesto, o la escatología, porque esos son temas escatológicos. Estamos viviendo temas proféticos. Y ya nos acercamos a lo escatológico, pero aquí vamos. Bendito sea el Eterno. Espero haber sido claro. Israel es la novia, Israel es el pueblo, Israel. ¿Y qué hacen los cristianos? Hacen parte de Israel, no aparte de Israel. No hay un Israel espiritual, hay un solo Israel. Hay un solo Israel. Entonces me vas a sacar los hijos de las estrellas y los hijos de la arena. Son figuras proféticas. Que entonces los cristianos son los hijos de las estrellas, los celestiales, y los judíos son los terrenales. Dios mío, eso es teología sistemática y eso es teología del reemplazo. No seamos, si la promesa fue dada a Abraham y Abraham somos uno solo. Así, pero no somos los nuevos creyentes, no se proclame judíos ni se proclame israelitas, porque no es así. Porque eso tiene un proceso y tiene un reconocimiento. Simplemente somos esos creyentes que estamos llegando. Esos justos de las naciones que estamos llegando. Que amamos a Israel y amamos al pueblo, amamos la Torah, amamos al bendito sea. Y estamos llegando. ¿Tenemos que ser judíos? No. No. Somos Benei Elohim. Juan 1:11. Y le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Benei Elohim, eso es lo que somos, los hijos de Dios. Y eso va a ser planteado por el Rabí Shaul y esa es la base para estos nuevos creyentes. Shalom, suscríbete al canal, por favor. Los que están en Facebook, por favor, suscríbase al canal de YouTube. También suscríbase allí
Permítame, ayúdame o ayudémonos para poder mantener este canal y darle con todo, porque estamos en los cumplimientos proféticos. Bendiciones. Llevarejeja Adonai Beishmereja, ya era Adonai Panabeleja Bikuneja, Yisa Adonai Panabeleja, Bellase Leja Shalom. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga de ustedes misericordia y les dé Shalom. Shalom, Shalom, Shalom. Estamos en Shabbat, estoy haciendo mis plegarias, haciendo las plegarias de Shahari y ahí vamos. Orando por Israel, orando por el mundo, orando por la gente que está muriendo, orando por todo, clamando al cielo para que su misericordia se extienda. Bendiciones, Shalom, Shalom.